Aquí tenemos el experimento, la luz del sol convertida en hidrógeno y oxígeno. Muy buenas, gente del internet. Hoy os traigo un experimento en el que he hecho un electrolizador y lo he hecho funcionar con un panel solar, generando así hidrógeno verde. Quedaros hasta el final, que esto de hoy promete. Antes de ver el electrolizador que he construido, es importante entender el funcionamiento de un aparato clásico de laboratorio llamado voltámetro de Hofmann. Este dispositivo se utiliza para demostrar un proceso fundamental de la química, la electrólisis del agua. La electrólisis consiste en descomponer una sustancia utilizando electricidad. En este caso, separa el agua con sus dos elementos, hidrógeno y oxígeno. El voltámetro de Hofmann está formado por tres tubos verticales conectados entre sí. En la parte inferior se sitúan los electrodos, que se conectan a una fuente de alimentación eléctrica. Cuando la corriente atraviesa el agua, comienza la descomposición. El cátodo, que es el electrodo negativo, se forma hidrógeno. En el ánodo, que es el electrodo positivo, se forma oxígeno. Y aquí aparece uno de los aspectos más interesantes del experimento. El volumen de hidrógeno producido es aproximadamente el doble que el de oxígeno. Esto ocurre porque la molécula de agua está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, es decir, H2O. Por eso, al separar el agua mediante electricidad, obtendremos hidrógeno y oxígeno en una proporción de 2 a 1. Este experimento no solo demuestra la descomposición del agua, sino que también es la base del funcionamiento de muchos sistemas modernos de producción de hidrógeno. Y precisamente este mismo principio es el que he utilizado para construir mi propio electrolizador, con una diferencia importante. En lugar de usar una fuente de alimentación convencional, voy a hacerlo funcionar utilizando energía solar. Bueno, pues para hacer este electrolizador barra aparato Hofmann necesitaremos unas planchitas de madera, que son las que usaré como base, donde pegaré el tubo. El tubo este, por cierto, de 15 x 19, tubo transparente para que se vea bien cómo se forma el gas y por dónde va el electrolito. Una T, una conexión de T de estas, donde irá por un lado el lado positivo, el otro el negativo, y otro tubo que irá pues a presión atmosférica, ¿vale? Que es donde irá el líquido que desplace el gas. Un par de grifillos para cerrar el oxígeno y el hidrógeno. Bridas para sujetar el tubo en estas conexiones y que no se escape nada. Y estas fijaciones para coger el tubo en la madera, ¿de acuerdo? Además, pues un embudo para rellenar de electrolito por el tubo que estará a presión atmosférica. Y como ánodo y cátodo usaré estas barritas de grafito que las he sacado del interior de pilas usadas, de pilas de estas gordas usadas. Vamos con su cable y funda retráctil, que ahora veremos pues cómo lo hacemos esto, ¿vale? Como fuente de energía para hacer la electrólisis, un panel solar. Este panel solar, que van con estas pinzas de cocodrilo, que irán una al ánodo y otro al cátodo. ¿De acuerdo? Pues al lío. Para preparar el ánodo y el cátodo, las barritas de grafito, lo que hago es coger un cable, de momento da igual uno que el otro, luego ya los identificaremos, y pelo un buen cacho, un poco generoso, ¿vale? El cual parto por la mitad, ponemos aquí un poquito, pongo la barra en medio y lo vuelvo a apretar, ¿vale? Damos, lo llevo al extremo, y ahora, sin que se suelte, lo subo para arriba, ¿vale? Hago esto para darle corriente al grafito, ¿vale? Luego un trozo de funda retráctil, lo paso, vamos por aquí, paso esto que viene cogido aquí, ahí es una manera de proteger un poco el cable del electrolito y de sujetarlo, ¿vale? Ahora una vez lo tenemos así,
damos color a esta funda para que se adapte a la barrita de grafito y al cable. ¿Eh? Un poco suelto, un poco de cinta, pero esta es la idea, ¿vale? Así es como sujeto la barra de grafito con el cable para hacer el electrolizador. Ya con el cátodo y el ánodo hechos, pasaremos a hacer la base del electrolizador con las maderas, ¿vale? Las maderas, esto irá así, están juntas y pegadas aquí, ¿vale? Y en esta parte de aquí es donde con el tubo y la T y las conexiones, ¿de acuerdo? Bueno, para hacer esto no hay ningún misterio. Cogeremos así. Empezaré poniéndole unos tornillos aquí. Y ahora pues lo pegaré aquí, ¿de acuerdo? Para que esto quede así. Y ya tendremos la base hecha del electrolizador. Pues con la base hecha, pues ya empezaremos a hacer ya el electrolizador o aparato de Hoffman, como queráis. Y bueno, como el elemento central de este electrolizador, de este tipo de electrolizador, es esta T, esta es la que nos guiará, ¿vale? Este es el principio, esto irá aquí. Aquí saldrán los dos tubos del ánodo y el cátodo. Y aquí en el medio habrá el tubo que irá a presión atmosférica, ¿de acuerdo? Porque tanto el ánodo como el cátodo, cuando formen oxígeno e hidrógeno, desplazarán el electrolito líquido, ¿vale? Y aquí, en este tubo de aquí, es donde irá a parar, donde recogerá ese tubo. De tal forma que este tubo del medio tendrá que ser más largo de estos dos, ¿vale? Bueno, no sé si me entiende, pero ahora lo veremos. Estos dos, los del ánodo y el cátodo, no los haré llegar hasta arriba del todo de la base. Me quedaré, digamos, por aquí. Más o menos. ¿De acuerdo? Y bueno, pues aquí haremos la medida. Es que quede por aquí. Y para tumbarse. Y estos tendrán que ser más o menos por aquí. Aún no voy a enganchar nada, de momento voy a hacer el montaje y luego ya haré ya lo pegaré a la base, ¿vale? Así que si esta va a ser la mida, haremos otro exactamente igual y simplemente será coger el tubo para que los dos sean iguales, de las mismas distancias o más o menos, lo más parecidos posible, porque como luego intentaremos hacer algún cálculo de cuánto gas producimos, el volumen y cosillas así, pues vendrá bien que sean iguales. ¿Vale? Venga, ya tenemos esta primera fase, ¿vale? De momento no hago esto, me centraré en estos dos de aquí. Para introducir, aquí irá introducido los electrolitos, ¿vale? El ánodo y el cátodo. Y para introducirlos, pues bueno, esto lo haré muy simple. Simplemente cogiendo de la parte que digamos quedará abajo, debajo de la T, le haré un pequeño corte. Un pequeño corte así, ¿vale? Entonces meteré esto, ¿vale? De tal forma, y lo engancharé aquí, ¿sí? ¿Veis?
para que pase. Así. Y luego lo meteré en la T. A ver qué así. ¿Vale? ¿Sí? Ahora esto irá así. ¿Vale? Esto irá así. Y ya cuando lo coja con esas grapas ya quedará en su sitio. Pues esto quedará así. Y lo que haré será poner una primera brida aquí, en estos casos. Pondré dos bridas, una aquí y otra la pondré aquí. ¿Vale? Hay que mirar que el corte no sobrepase la T. Y así poner una brida antes del corte para que nos haga estanco en su escape líquido. Y otro en el corte para que quede fuerte. ¿Vale? Y si cogeremos los tubos con el ánodo y el cátodo. Lo dejaremos así. Y haré exactamente lo mismo con el otro, ¿vale? Una vez hechos los tubos y de los lados para el cátodo y el ánodo, ¿vale? Esto irá aquí así, pero aún no lo cogeré, ¿vale? Porque faltan un par de cosillas. Lo que voy a hacer será poner los grifillos en cada extremo del tubo, ¿vale? Lo que cerrará el tubo y permitirá acumular el gas. ¿Vale? Y bueno, esto brida el grifillo este y con el cacho que nos deja libre la brida. Y una vez colocados los dos grifillos en cada una de las salidas de gas, ¿vale? Esto irá aquí, así. Esto irá aquí, así. Ahora ya toca hacer el tubo central, que tendrá que ser más alto que estos dos. Y sobresaldrá por aquí un buen trozo, que es hacia donde se desplazará el electrolito, el líquido, cuando se esté generando este gas, ¿vale? Se formará el gas, lo empujará el electrolito hacia aquí. Aquí hay que darle sitio para que se expanda el electrolito, ¿vale? Una vez tenga esto hecho, ya pues pasaré a fijar los tubos en la madera. Y esto pues no tiene mucho misterio. Si esto irá aquí así, ¿vale? Esto queda en la parte de aquí baja, ¿vale? Estos tubos no llegan pues más o menos por aquí. Pues el del medio tendrá que llegar, contando así, tendrá que llegar por aquí para que sobrepase sobradamente. Y luego aquí arriba pondré el embudo para llenarlo, ¿vale? Aquí. Corto. Aquí. Aquí. Vale. Y ahí está. Ahí lo tenemos, ¿vale? Ahora solo quedará apretar aquí, ponerle una brida aquí. Una otra bridita aquí, para que no se escape el líquido. Y fijarlo en la madera. Y pues nada, una vez finalizado el montaje, los tubos con la T, puestos los ánodos y los cátodos en su sitio y los grifillos, pues tocará ya pegarlo en la madera para que quede fijo y empezar a hacer las pruebas, ¿vale? Aquí aparte lo he llenado con agua para asegurar antes de meterle el electrolito, que recordemos era de hidróxido de sodio, ¿no? Sosa cáustica. Y antes de meterle, pues he probado con agua, ¿vale? Veis que aquí está mojado, para ver que no fugara nada y, bueno, fuera estanco. Y lo es, ¿vale? Entonces, pues bueno, para empezar a colocarlo, lo ajustaré, ¿vale? Para que la T quede aquí abajo del todo. Vamos a empezar. Y aquí usaré unos tornillos, ¿vale? Los grifillos estos tienen aquí unos agujeros, ¿vale? Y le pondré unos tornillos y directamente los atornillaré aquí, para que quede el grifo fijo. Y bueno, pues así una parte ya quedará fija. El resto del tubo le pondré estas grapas, ¿vale? Con estas grapas. Pues nada, aquí y aquí.
Vale, una vez sujetos los tornillos que diga, los grifos, ¿vale? Podéis ver que queda un poco doblado para que aguante el líquido. Poner aquí una repita de estas, aquí, ¿vale? Una, esta no se ha visto, una, ¿vale? Pondré otra aquí ahora y el tubo central para que quede ya todo fijo en la madera, ¿vale? He finalizado ya los tubos enganchadicos en su sitio y está todo bien sujeto. Y aquí pues ya tenemos el electrolizador barra aparato de Hoffman barra voltámetro para ver la producción de hidrógeno y oxígeno con una placa solar, ¿vale? Recordemos que esto lo haré funcionar con una placa solar, haré hidrógeno y oxígeno a través del sol para ver qué tal. Sé que queda muy en plan aparato de instituto, ¿no? De electrolizador de instituto, pero bueno, para lo que quiero ver y lo que quiero probar ya servirá y ya vale. Una vez con el montaje hecho y ya puesto en la maderica, lo que he hecho es hacerle unas marcas en los tubos pues, donde se genera el gas para saber la cantidad de gas que se va a generar, ¿vale? Así podré medir las cantidades y ver el tiempo que tarda en hacer un volumen y hacer alguna medición. Y aquí ya podéis ver el montaje hecho antes de empezar la electrólisis con el panel solar mirando al sol y produciendo entre 22,8 y 22,9 voltios en vacío, que se dice, como aún no está conectado, la electricidad no va a ningún sitio y por eso ahora es un poco elevada. Bueno, pues aquí ya tenemos el experimento a punto. Aquí en este tubo central tengo el nivel aquí, ¿vale? De este hidróxido de sodio, la sosa cáustica. Los dos tubos del ánodo y el cátodo ya están llenos hasta arriba. Y bueno, aún tengo la placa solar aquí por conectar, que ahora lo haremos y veremos la electrólisis en vivo. No. Conectaré el multímetro para ver el voltaje. Ahora teníamos en vacío, sin nada, teníamos 22, 23 voltios, ahora ha bajado a 20, ¿no? 19,9, 20. Y bueno, aquí vemos cómo se va formando el hidrógeno y el oxígeno. Aproximadamente se tiene que producir... que se enfoca. Aproximadamente se tiene que producir el doble de hidrógeno que de oxígeno. Y bueno, vemos que en el cátodo, este polo negativo de aquí, pues bueno, de entrada sí que se ve burbujear más que el polo positivo, que es el ánodo con el oxígeno. Aquí veis unas burbujitas hacia aquí arriba. Bueno, pues ahora he conectado el multímetro en paralelo, ¿vale? Lo he conectado en paralelo para ver el amperaje, ¿vale? Lo que está produciendo el panel solar, ¿de acuerdo? Y me sale que ahora está más o menos a 2,5, 2,5 amperes, vaya, de corriente, ¿de acuerdo? Y nada, aquí sigue la electrólisis y se puede ver, se puede apreciar que más o menos, pues sí, se produce el doble de hidrógeno que de oxígeno. Fijaos que aquí casi está la primera rayita y aquí ya casi que está en la segunda. Ahí. Lo que evidencia, pues bueno, que el doble de hidrógeno que de oxígeno. No es tan apreciable, no se ve, pero bueno, aquí va subiendo el nivel, ¿vale? El gas que desplaza el electrolito en ambos electrodos, pues desplaza el líquido hacia aquí. ¿De acuerdo? Pues ya está. Aquí tenemos el experimento, la luz del sol convertida en hidrógeno y oxígeno. Este es el famoso también el hidrógeno verde. Este hidrógeno se llama hidrógeno verde porque se produce, pues bueno, eso, con fuentes de energía renovables o fuentes de energía limpias. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este pequeño experimento en el que he hecho un electrolizador y he generado hidrógeno con un panel solar. Hidrógeno verde. Nos vemos en próximos vídeos. Chao, chao.